entonces a la segunda parte. En esta parte vamos a ver el segundo momento, que es el momento de la filosofía medieval. En el caso de la filosofía medieval, bueno, ahí he dado un salto grande. Me he pasado el periodo patrístico, me he pasado el periodo helenístico, a pesar de que mencioné a Arquímedes, a pesar de que mencioné a Herón de Alejandría, pero ya los abordaremos nuevamente cuando lleguemos a la modernidad, a estos dos pensadores y a otros más, ¿no? Digamos, en el periodo helenista hay un puñado de filósofos, más o menos unos 20, 25, que son los que van a constituir la base de la filosofía y la ciencia en la modernidad, y el desarrollo de la ciencia va a estar fundado sobre todo en los avances que ellos realizaron, no en la filosofía clásica. De hecho, es el olvido y el declive de la filosofía clásica lo que en cierto sentido, la derrota, ¿no?, de la filosofía clásica, lo que permite la emergencia del mundo moderno. En el caso de la filosofía medieval, simplemente quiero mencionar, antes de pasar al concepto de técnica que tenían los medievales, los pensadores medievales, quisiera mencionar un hecho bastante interesante que se presenta, y es que hay una cristianización del paganismo, y en esa cristianización del paganismo es la filosofía platónica y neoplatónica la que triunfa. Son dos textos, los textos más importantes en ese momento, por una parte el Timeo y por otra parte las Eneadas de Plotino, se van a constituir en la base, de alguna manera, del filosofar o del pensar para los primeros siglos de Occidente, del Occidente latino. El Timeo entonces tiene la idea de ese artesano del mundo, la idea de esa técnica sobre el todo, sobre la creación del todo de las cosas, y las Eneadas muestran el tránsito espiritual, ¿no?, del uno hacia el mundo, a la creación del mundo, y de cómo el mundo espiritualmente aspira a una unión mística con ese uno. Entonces, esos dos mundos que el Timeo y las Eneadas nos presentan, es decir, el mundo que materialmente se constituye a partir de la técnica y el mundo que espiritualmente se constituye a partir de ese camino, ¿no?, que el cristianismo empieza a gestar, entonces se va a constituir en la base de la filosofía de entonces. En esta época surge una figura interesante, que es el señor Hugo de San Víctor. Hugo de San Víctor escribe un texto, creo que es el didascálico, me parece, didascalon, y que tiene que ver, entre muchas cosas, con una clasificación que realiza de las artes y una concepción de la artesanía como imitación de la naturaleza. Esta visión de que el artesano es un imitador de la naturaleza o es un imitador de la obra del artesano superior, del demiurgo o de Dios mismo, es la concepción que se va a tener durante mucho tiempo sobre las técnicas, sobre las artes. Pero vean ustedes, aquí es donde surge la visión de las artes mecánicas, es decir, las artes que estudian el movimiento de las cosas, el movimiento de los seres, el movimiento de las cosas o los seres particulares. Esta visión va a ser bastante interesante porque permite el despliegue y favorece de alguna manera. De hecho, en la Edad Media eran bastante bien vistas las artes mecánicas, eran bastante apreciadas las artes mecánicas, porque era la manera a través de la cual uno finalmente hacía en el mundo, en la realidad, en la cotidianidad, de alguna manera reproducía aquellas imágenes de los primeros momentos de la historia, los primeros momentos del universo, de la creación misma. Eso se reproduce, por ejemplo, en las catedrales, eso se reproduce en el trabajo de los artesanos, al realizar las iglesias, al realizar las obras de arte, se reproduce todo aquello. Entonces, pero siempre con la visión de que el arte es simplemente imitativo de la naturaleza. Dentro de las artes mecánicas encontramos 7 artes mecánicas en relación con las famosas 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium. El trivium, las artes de la matemática; el quadrivium, las artes del lenguaje. Ustedes recordarán, en el trivium en el trivium eran las artes del lenguaje, que son la gramática, la dialéctica y la retórica, y en el quadrivium están las artes de la matemática, que son la astronomía, la geometría, la aritmética y la música. Todas van enfocadas hacia una idea de la armonía, o todas van enfocadas hacia una idea de
el todo del universo y el todo que se aprende y que permite la formación del espíritu. Esta visión entonces de la formación del espíritu, que va a estar dedicada o va a ser llevada a cabo por las artes liberales, se complementa con las artes que están ligadas al cuerpo, a la materia y a la cotidianidad. Esas son las artes mecánicas. Encontramos el tejido como una de las artes, la bélica, la náutica y el comercio estaban relacionadas, las dos, ¿no? Náutica y el comercio, la cacería, la agricultura, la sanación era también otro arte, y el drama, ¿no? La representación artística, ¿no? En el drama se conjugaban todas las representaciones escénicas, ¿no? O las puestas escénicas se conjugaban en ese entonces. Dentro de las artes mecánicas había algo interesante, y dentro de las artes liberales, y era que se empezó a fabricar una cosa que se llamó el método Loci, ¿no? Que era como algo así como el palacio de los recuerdos, y era un método que se utilizaba como arte de la memoria. Incluso uno lo encuentra en Cicerón, por ejemplo, para aprenderse los discursos en la retórica. Uno encuentra un arte de la memoria que se basaba en dos cosas: tenía unos principios y tenía unas técnicas para la memoria. Los principios, ¿sí?, se basan entonces en una consideración del espacio. Entonces, ¿cómo se aprenden las cosas? Pues apréndete dónde están las cosas, con relación a qué están las cosas. Apréndete en qué orden están las cosas. Si las puedes incluir dentro de un conjunto, ¿sí?, dentro de un agregado. Si puedes asociarla con ideas, con aspectos, con épocas, con tiempos, con colores, con imágenes, ¿no? Si hay alguna consideración afectiva o emocional dentro de eso mismo, y sobre todo, la repetición, ¿no? Sumamente importante, la repetición, sobre todo, la repetición. Los principios entonces del arte de la memoria eran la primera parte del dominio del mundo. ¿Por qué? El mundo ya está hecho, el mundo ya está creado. Nosotros simplemente hallamos los principios y ¿qué tenemos que hacerlos? Aprenderlos, ¿sí?, saber cómo se aplican en la realidad y no más, reproducirlos. Ahí no hay nada que crear. ¿Ven? El concepto de creación aquí en la técnica es más un concepto de transformación. El artesano no crea nada propiamente. El artesano transforma la naturaleza. No está haciendo nada que no haya preexistido, ¿sí?, en la mente de Dios, ¿sí?, en su propia mente o en la naturaleza misma. Nada preexiste, nada de lo que está preexiste, ¿no?, para estos señores, porque su concepción de la técnica es una concepción de la técnica como imagen de la naturaleza. Luego, en segundo lugar, tenemos las técnicas. Las técnicas eran fundamentalmente tres: la técnica arquitectónica, la técnica gráfica y la técnica textual. Para entender estas tres técnicas, nosotros podemos acudir a algunas obras recientes y algunas creaciones recientes del cine o de las artes. Entre ellas, por ejemplo, para las técnicas textuales, podemos encontrar en el personaje de Hannibal Lecter, ¿sí?, en el libro de Thomas Harris. Ahí encontramos que ese personaje utiliza una cantidad impresionante de relaciones textuales. Es una persona bastante culta y en sus consideraciones sobre las demás personas, sobre el carácter psicológico de las demás personas, aún de sus víctimas, construye como una especie de palacio de los recuerdos y empieza a vincular incluso hechos tan macabros, ¿no?, como comerse el cerebro de una persona o algo así, o una parte de su cuerpo, los empieza a vincular con piezas musicales, ¿sí?, obras de arte, ¿no?, y espacios en algunas ciudades del mundo, ¿no?, que le hacen recordar a él tal vez, no sé, los giros del cerebro, alguna cosa de esas. Entonces, crear un palacio de los recuerdos es tener justamente eso. El arte de la memoria consiste en hacer de nuestra vida eso, un palacio de los recuerdos, con estos principios y con estas técnicas. La arquitectura, ¿para qué? Porque tenemos cada uno, al ser un palacio, ¿sí?, nuestro cerebro es ese palacio, pues tenemos que darle una forma a ese palacio de los recuerdos.
Además, en ese Palacio de los Recuerdos, el mundo es un libro. Era la metáfora preferida por estos señores, ¿no? El mundo es un libro que ha sido escrito, ¿no?, en tinta divina, y entonces este libro escrito en tinta divina pues debe ser leído. Y nuestro acercamiento a la realidad es un acercamiento textual con la realidad. Repetimos una tradición que nos es gramaticalmente o verbalmente o textualmente transmitida. Y por otra parte, entonces tenemos la representación gráfica. Tiene que ver con las formas y con los colores, con los trazos que ese Palacio de los Recuerdos o ese Palacio de la Memoria tiene para nosotros. En la serie El Mentalista, por ejemplo, el protagonista de esta serie, del Mentalista, no sé si la han visto, también construye, ¿sí?, justamente eso, palacios de los recuerdos. De hecho, cuando se hace como una especie de retrospectiva, cuando él empieza a unir pistas, ¿no?, empieza a hacer todo eso, ¿no? Sherlock Holmes también, ¿no?, en la serie de televisión británica o en las películas también hace eso, ¿no? Construye un palacio de los recuerdos. Y hay un texto muy interesante de Francis Yates, que se llama The Art of Memory, y ahí pueden encontrar todas las técnicas que se utilizaban desde la antigüedad, ¿no?, desde los primeros maestros de retórica hasta más o menos hasta el siglo XVII, XVIII. Este libro, El Arte de la Memoria, muestra justamente el uso del método Loci, del método de los lugares, o el método de los espacios. Es bastante interesante este texto. Si quieren encontrar una referencia abierta, incluso pues podría subir a la página el texto para que después podamos ir discutiendo cada uno de los autores y cada una de las referencias. Las técnicas de la memoria, ¿por qué eran tan importantes las técnicas de la memoria? Porque el mundo, como les digo, debía ser reproducido. Entonces hay una objeción que podríamos hacerle a Walter Benjamin, ¿no? Porque Walter Benjamin está pensando que la época de la reproductibilidad técnica tiene que ver con la emergencia del capitalismo y que tiene que ver con la emergencia de esta sociedad de consumo que se empieza a gestar con el capitalismo. Y resulta que la reproductibilidad técnica es lo que se generó desde la antigüedad, que el arte de la memoria era lo propio, que lo que estaba caracterizando esa época que estaba emergiendo no era la reproductibilidad técnica, sino que estaba generando un miedo gravísimo, un miedo crítico en muchos de los que habían confiado durante siglos y siglos en la memoria. Entonces, esto es bastante interesante porque vean ustedes que el desarrollo de la técnica, y esta es la idea en la que consiste esta segunda parte, la idea fundamental o la idea central, el desarrollo de la técnica estuvo atravesado por la construcción de un arte de la memoria. Y la técnica se caracterizó por eso, por construir un arte de la memoria, y se basó en eso mismo. Dentro de ese arte de la memoria, entonces, ¿dónde estaba la ciencia? La ciencia no estaba en ninguna parte. Ningún hombre, ningún ser humano tenía propiamente la ciencia de las cosas. Solo se podía acercar representativamente, ¿sí?, imaginariamente, por esos recuerdos, por esa evocación a los principios de las cosas, pero no se acercaba a las cosas en sí mismas. Ya vemos por qué Platón, por ejemplo, y todos los platónicos y neoplatónicos, ¿qué es lo que hacen? Entonces ellos simplemente dicen, si lo que nosotros hacemos a través del arte es generar una imagen de las cosas mismas pues no son totalmente extrañas, ¿ve? No es Kant quien se le ocurre la idea de la cosa en sí y la captación del fenómeno, mucho antes. Por eso lo que nosotros necesitábamos para mantener el recuerdo de las cosas era crear ¿qué? Una técnica para la memoria, un arte de la memoria. Listo. Bien, entonces terminamos esta parte, pero no sin antes recordar otra pregunta, otra cuestión en la que pensar, y es cómo es que la filosofía y la tradición filosófica puede constituirse como un palacio de los recuerdos.